Sean bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad. Soy Alejandro Márquez. En esta ocasión con el tema la hipocondria en los adultos mayores. Les tengo esta información, estas experiencias y estas actitudes para que vayamos entendiendo que en los adultos mayores somos más propensos a que las enfermedades ocasionamos que detonen en nuestro organismo. Son estados emocionales en los cuales nos vemos atrapados. Espero que esta investigación que les tengo sea de utilidad para ustedes y tengan presentes que esta enfermedad no solo afecta a los adultos, sino a todos en general. En estos momentos comenzamos. No dejen de suscribirse y darle manita arriba. La hipocondria. ¿Cómo la vivimos los adultos? Normalmente desconocemos que podamos tener algún problema, puesto que llegamos a vivir tan real que es difícil el separar los dolores o síntomas provocados por nuestro organismo de los causados por nuestra mente, debido a nuestro nerviosismo, a nuestra falta de amor a nosotros mismos, a una gran tristeza subsistencial, a nuestra soledad, al aferrarse a ideales incansables o por la falta de conocimientos de cómo nuestras emociones nos dominan, o más aún que no las sabemos distinguir. Y cuando nuestro cuerpo reacciona, se nos presentan ataques ocasionales de dolor abdominal leve, ruidos intestinales o una masa abdominal firme, dolores corporales extraños que al principio son leves y durante los últimos meses han ido aumentando progresivamente, y nuestra preocupación por estas sensaciones, hasta el punto de estar convencidos de que padecemos algo. Vamos al doctor con el deseo que nos manden estudios de laboratorio para saber qué nos estaría pasando. Contamos nuestra historia con un tono sincero desanimado y solo nos alegramos cuando nos proporcionan una explicación detallada del descubrimiento de una anomalía insignificante y real, porque nos preocuparemos que fuese una enfermedad grave. El cuidado a nuestro cuerpo y a las preocupaciones razonables por la salud son conductas adecuadas, sirven para prevenir diferentes enfermedades y desde luego, cuando se padece realmente una enfermedad, son aún más adecuadas, siempre y cuando sean proporcionadas a la enfermedad padecida. Lo que ocurre en la hipocondria es una desorbitada preocupación por padecer enfermedades que o no se tienen o teniéndolas no justifican semejante preocupación. Las inquietudes se basan en pequeñas sensaciones físicas vagas e imprecisas. Esta inmensa preocupación genera mucha angustia y suele llevarnos al descuido de diferentes actividades que antes realizábamos con normalidad. Por ejemplo, el abandono de nuestros trabajos, sea temporal o por tiempo indefinido. Desatención a nuestra vida de pareja y de nuestros familiares por estar más centrados en nuestras propias sensaciones. Los componentes esenciales de la hipocondria, dichas por nuestros doctores,
se pueden dividir en 3 formas: cognitivas, que son las preocupaciones por el propio cuerpo y por padecer diferentes enfermedades; rumiaciones, sobre síntomas, salud y enfermedad y sus consecuencias; autoobservación excesiva de las funciones del cuerpo y tendencia a verlas como señal de enfermedad; más atención a las posibles consecuencias negativas, desoyendo los aspectos más saludables de uno mismo en la vida. Emocional y fisiológico. Nos provoca la ansiedad, temores sin correspondencia con el peligro real, cambios en el estado de ánimo. Conductuales. Hablar a propios y extraños de las varias dolencias y síntomas. La búsqueda de información en diferentes fuentes como el internet, con otros enfermos o familiares, etc. Autoobservaciones repetidas y manipulación de diferentes partes del cuerpo para comprobaciones diversas. Aumento de las visitas a médicos y especialistas y deterioro de las relaciones con estos. Disminución de otras actividades, sobre todo las de buena salud y aquellas que implican responsabilidad social y laboral. La persona hipocondríaca está muy metida en el rol del enfermo, es decir, centra la mayor parte de su vida en la vivencia de estar enfermo, aunque la hipocondria como trastorno se clasifica independientemente por la ansiedad y la depresión. Muchas veces aparece junto a ellas. Esta coexistencia se explica por varios motivos. El tono de ánimo negativo hace que nos centremos más en nosotros mismos. Lleva a interpretar sensaciones neutras como señales de peligro potencial de enfermedad y vuelve más catastróficas nuestras expectativas de padecer una enfermedad y lo que significaría padecerla. Además, también se ve aumentando nuestra atención a aspectos negativos de la vida, entre ellos las enfermedades, y a recordar enfermedades o padecieron otras personas en el pasado de nuestra familia. Y no hay que olvidar que las propias emociones negativas pueden generar síntomas físicos. La ansiedad, por ejemplo, genera palpitaciones, sudoraciones, temblores, que pueden ser vistos como enfermedad física si se desconoce su origen, o incluso pueden provocar problemas físicos reales como las úlceras, las tensiones nerviosas, la hipertensión arterial, el asma, las bronquitis, etc. En medicina, esta enfermedad tiene una mala aceptación y entendimiento. La relación médico-paciente se va deteriorando. El paciente no está satisfecho con las explicaciones médicas que le dicen que no tiene ningún problema físico o que es un enfermo imaginario. Desde el punto de vista psicológico, una vez comprobada que hay un buen estado de salud, el foco de tratamiento puede ser las preocupaciones por su salud y las emociones y conductas asociadas. Los medicamentos no son efectivos, salvo en la medida que reduce la ansiedad y el desánimo. El tratamiento fisiológico que más claramente ha demostrado su eficacia es el llamado conductivo-conductual. Se caracteriza por ser básicamente educativo. Se enseña al paciente y a los familiares, si es necesario, nuevas formas de afrontar el problema y se les anima a que dejen de afrontarlo como hasta ahora lo hacían. Además, hay otros componentes específicos como son
la relajación, la exposición a las propias sensaciones, previniendo respuestas de evitación, reconsideración de los síntomas, regulación del estado de ánimo y ansiedad, análisis de errores y atribuciones, programación de tareas y prohibiciones, etc. Agradezco la atención y la información médica de los doctores del Centro de Salud de Santo Tomás Ajusco para la realización de este video. Para terminar, cabe señalar que a medida que vamos creciendo como personas adultas, nuestros temores aumentan y nuestras situaciones de hipocondria no es a una situación tan problemática, pero empieza a dar rasgos de tener problemas de salud. Lo único que les comento, considero que tomen en cuenta es que cuando estemos viendo las situaciones médicas y nos den respuesta de algo, creamos, estemos tranquilos y soltemos esa situación para no estresarnos y provocarnos realmente alguna enfermedad. Y nosotros los adultos estamos muy propensos de padecerla, así que hay que tener cuidado. Gracias por haber llegado al final del video. Deseo sinceramente que estos puntos, estos temas hayan sido de su interés y les ayuden en sus vidas para solucionar algunos inconvenientes que se pueden estar presentando. No dejen de activar la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de los próximos videos que se están publicando. Si tienen algún comentario, con gusto se los responderé. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.